pues no había posibilidades de que yo pudiera seguir realizando mi trabajo, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Porque ya no se me recibía ni siquiera mis oficios de conclusión de documentación. Por ejemplo, a mí me impedían hablar con él por teléfono, me decían que no le hablara, que no le mandara mensajes. A petición de... A petición de él. Yo pensaba que era yo, que el problema era yo. O sea, sales como con esa idea. Y resulta que no, que en mi renuncia escribo. Me voy porque hay un ambiente hostil y no pude realizar mi trabajo a pesar de mi experiencia. Michelle, ¿cuál es el objetivo de ustedes? ¿Es que sea destituido, que sea...? Que hay un foco rojo muy importante en la comisión de casos de violencia laboral. No podemos permitir que la persona que está a cargo de defender los derechos humanos en el Estado sea uno de los principales violentadores. Entonces lo que queremos es que el Congreso haga su parte y ellos deciden si lo destituyen o no. ¿Por qué si son 33 nada más se presentan 5 ahorita? Es muy difícil que siempre se cuestiona a la víctima de ¿por qué no denuncian? Incluso a nosotros, ¿no? Pero claro, son 33 casos, no los tenemos todos documentados. ¿Cuántos casos serían suficientes para que pongan atención en lo que está pasando en la comisión? No tendría sus números históricos si el equipo fuera tan ineficiente como dice que es, o las personas que han desertado fueron tan ineficientes como dicen. Sí, él cuestionó y decía que era muy poco prudente, que no habíamos sido empáticas porque lo habíamos hecho en el marco del aniversario. Híjole, cuestionando el momento de cuando las víctimas pueden salir a solicitar, ni siquiera ya una denuncia, a solicitar que las autoridades hagan su trabajo. Como defensor de derechos humanos es deber, ¿no? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a tener una mesa, 3 entrevistadas para exponer una situación que señalan está sucediendo muy grave en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, es el abusos y maltratos del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a empleados de esta institución. Y bueno, hemos invitado a Alejandra Olay, ella es dirección de comunicación social, Leila Acedo, que eras secretaria ejecutiva. Secretaria ejecutiva, y Michelle Félix, que también era directora de comunicación social. Bueno. Coordinadora de redes y medios. No eras de, estábamos en el equipo juntos. Perdón, pensé que eran, no, ella era la directora. Sí, ando todo hecho bolas, pero bueno. Bueno, la semana pasada, creo, si no mal recuerdo, fue miércoles, ¿verdad? Miércoles fueron y presentaron ante el Congreso en oficialidad de partes un documento, una queja donde viene pues todo lo que están señalando y hablan, son 5 las firmantes, ¿no? Pero hablan ahí de que se trata de 33 personas, todas mujeres. Bueno, son 5 las que firmamos, anexamos, no sé si tuviste oportunidad de revisar los documentos que anexamos, no todas las personas que firmamos, más bien, no todas las renuncias que se adhieren o los documentos que se adhieren son personas que firmaron. ¿Por qué? Porque son mujeres que tienen procedimientos, ¿no? Abiertos ahorita y pues por lo tanto consideraron no prudente anexar su firma, pero sin embargo viene ahí el documento que presentaron ante el órgano interno de control, ante la propia comisión, las renuncias, y lo que sí nosotras tenemos documentadas es que alrededor de 33 mujeres han fluido, digamos, durante la administración del actual presidente y que por una u otra causa se han salido, ¿no? Muchas de ellas, como en mi caso, que antepuso la salud mental y pues la falta de posibilidades de llevar tu trabajo a un buen puerto, ¿no? ¿Cómo salud mental? O sea, ¿te acusó de que no tenías salud mental? ¿O no, porque era una situación ya muy desgastante en cuanto a salud mental. No. Bueno, seguramente también, ¿no? Sí, según, ¿no? Pero no, o sea, yo por las prácticas que se vivían ahí era demasiado el desgaste y pues yo decía, bueno, aquí aguanté por muchas situaciones, claro, también pues porque necesitaba el trabajo. Pero también porque durante mucho tiempo pensé que podía existir la posibilidad, ¿no? De esta curva de aprendizaje, de pues a lo mejor la persona no tiene experiencia en el manejo de equipos, a lo mejor porque te lo hace creer, tú tienes un problema, ¿no?
que en realidad ese no fue mi problema, porque yo desde un principio dije, no, este compañero sí tiene una tendencia, ¿no?, a generar este tipo de dinámicas, pero pues no había posibilidades de que yo pudiera seguir realizando mi trabajo, ¿no?, de manera... pues de ninguna forma, ¿no? Porque ya no se me recibían ni siquiera mis oficios de conclusión de documentación. Pero bueno, al respecto a tu pregunta nosotras hemos documentado 33 mujeres, algunas mujeres, también hombres, han preferido adelantar sus procesos de jubilación, a pesar de que les faltaban 1 año, 3 meses. Tenemos el caso de una compañera de 3 meses que le faltaba para irse y ella dijo, me voy porque ya es insostenible, ¿no? O sea, 3 meses para alcanzar ya, la jubilación. para alcanzar la jubilación, ¿no? Entonces dice, prefiero trabajar en otro lado, lo que sea, completar estos 3 meses, cuando eran personas que tenían 20 años y no fueron al inicio de la administración, ¿no? Fueron, pues ya teníamos como 1 año, ¿no? Más o menos. Muy perdón. Alejandra, ¿cuál es tu caso? Gracias, Aaron, por el espacio. Bueno, yo estuve en comunicación social, a cargo de comunicación 5 meses y medio, y también un poco como creo que le ha pasado a la mayoría, empiezas como a ver que tiene ciertos modos y uno trata de adaptarse. Por ejemplo, a mí me impedían hablar con él por teléfono, me decían que no le hablara, que no le mandara mensajes. A petición de él. A petición de él, como algún par de veces me lo dijo él directamente, le voy a encargar que no me mande mensajes, le voy a encargar que no me manden ninguna propuesta directamente, todo a través de fulanita o sutanita persona. Y tú vas adaptándote, ok, bueno. Entonces yo estaba en comunicación y era imposible hablar con él, presenté muchas propuestas que jamás se concretaron, ni siquiera las pudimos dialogar, y empezó a ver como a otras situaciones, de entrar a la oficina y no verme, de ignorar mis propuestas, de empezar a movernos de área, empezar a enviarme mensajes muy constantemente, de que no le gustaba que hubiera ido, no le gustaba que le hubiera mandado mensaje, no le gustaba que le contestara a los reporteros, cuando pues en el área de comunicación tú tienes que tener esa relación con ellos y si tienen alguna duda, claro que sí, a ver, te voy a averiguar, pues ni siquiera le gustaba eso. ¿Y no te explicaba los motivos? No. No. Nomás te mandaba a decir, me mandaba no a me decir, gusta. me mandaba a decir. Y bueno, empiezas a sentir también que a lo mejor algo está mal contigo. De hecho, yo lo escribí eso. Yo renuncié el 21 de agosto y el 30 de agosto publiqué una columna y planteaba eso, que yo sentía que incluso era mi forma de ser, mi forma de vestir, mi forma, no sé. Empecé a cuestionar mi trabajo. Y no quiero decir con esto es que, bueno, la perfección andando. Todos somos seres humanos y tenemos pros y contras. Pero era un acoso, un hostigamiento laboral muy fuerte que lo empiezas a ver y empecé a plantear como qué es lo que me pasaba y bien curioso, Aaron, porque después de esa columna muchas personas me mandaron mensajes y muchas de esas personas eran ex empleadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que trabajaron con Luis Fernando Rentería Barragán. Entonces a mí me impresionó mucho como que empezamos a darnos cuenta que era un hostigamiento laboral permanente, que no era, yo pensaba que era yo, que el problema era yo, o sea, sales como con esa idea, y resulta que no, que hay una serie de mujeres que comparten la misma sentimiento y las mismas incluso situaciones muy parecidas. Entonces nos pareció que no creo que esté bien que callemos. Hay que visibilizar estas conductas, sobre todo si se trata de un titular de una comisión de derechos humanos. Sí, bueno, Michelle, ¿tu caso? Pues similar al de las compañeras, por salud mental, o sea, la salud mental llega a ser muy afectada ahí, incluso la autoestima y la percepción de uno mismo, porque siempre es importante voltear el ojito para adentro y ver en qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo. En mi caso, pues mi expertise radica en las organizaciones civiles, nunca había estado en una institución de ese tipo, entonces sabía que tenía muchas cosas por aprender. Sin embargo, era estarte bloqueando constantemente las líneas de comunicación, desde que te unías al equipo te prohibía la comunicación con ciertas personas, te indicaba que nomás le hablaras a tales personas. Igual sin motivo alguno. Sin motivo alguno, o sea, no le hablas a tal explicación. persona porque la situación está delicada y no está contenta, y hacía ver a las otras personas como que están locas y resentidas. Pero era un ciclo muy constante con distintos compañeros, pues. O sea, cambiaba eso de que ahora te hablo, ahora no te hablo.
era imposible realmente, era muy difícil poder realizar acciones ahí debido a que era una hipervigilancia de tus trabajos. O sea, todo se tenía que checar 100 muchísimo, 100 veces, pero incluso a personas que no eran propias del área les rebotaban esas ideas. Entonces también era como que muy desgastante y afectaba psicológicamente porque era como un estar dudando constantemente de tus capacidades. La forma de hostigamiento laboral era muy fuerte y se podía percibir en todos los ambientes y en todos los niveles. Okay. Pues creo que, bueno, es la única entrevista que escuché yo referente al tema con Juan Carlos Zúñiga. Y él ahí exponía algo de unos indicadores que había cambiado, que a la llegada, que en los 30, 32 años anteriores, pues no se tenían, ¿no?, ese tipo de indicadores. Incluso él dice que cuando él llega en la anterior administración, pues se trabajaba 5 horas, no había realmente un sistema adecuado, pues, ¿no?, laboral, para eficientar el trabajo de la comisión. Y él entonces habla de que cambia, ¿no?, y pone unos indicadores nuevos, pues según su óptica, los adecuados para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que de ahí viene el problema. Prácticamente, bueno, lo que yo le entiendo que él está declarando es que, pues... ¿No dimos el ancho? Pues sí, así, eso es lo que se le entiende, ¿no? Curiosamente, las 4, las 5 no dimos el ancho, ¿no? Está como un bueno, poco son dudoso. como 30 y tantos, 33 ¿no? personas no dimos el ancho, pero... Sí. Bueno, mira, a ver, varias cosas. Uno, yo cuando lo escuché dije, híjola, es que es totalmente debatible. Totalmente. Yo, por lo menos, y creo que ninguna de nosotras tenemos ninguna acta, ningún requerimiento administrativo de no cumplimiento de mis indicadores. Lo que sí pasaba, y eso sí lo sabe el órgano interno de control, es que justo la dinámica que implementaba el presidente era obstruir el trabajo interno, dilatarlo, ¿no? Como a mí, por ejemplo, tú sabes, la administración pública es como una maquila hasta cierta forma. Todas las personas están ahí porque es parte de un proceso. Yo tenía a mi cargo 3 áreas, más lo que se acumulara. En algún momento también me mandaban cosas de comunicación, porque hay que decirlo, la comisión estuvo sin directora de comunicación casi un año. Y alguien tenía que hacer ese trabajo, ¿no? Ya estando él ahí. Sí, claro. O sea, a la salida de Pati Godoy. De Pati Godoy. Estuvo, y luego ella salió en mayo. Ajá. ¿Cuándo ingresas tú? Más o menos en abril. Entré a la boca del Entonces, lobo. alguien tenía que hacer ese trabajo, pero no tiene capacidad para hacer el trabajo solo. Él no ha levantado solo la comisión. La levantó con un equipo que llegó. Y tan es así que en ese primer equipo con el que llegó pudo sacar un informe, el único que tiene, y que no ha vuelto a sacar otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el perfil que se hizo después, con la pena, pero no tiene los requerimientos, ¿no? Entonces, a mí me parece súper peligroso porque es una estrategia también de lo que él hacía adentro, ¿no? Hacerte dudar de lo que tú trabajabas. Entonces, yo me fui de ahí y tengo grabaciones que las tiene el órgano interno de control, porque la gente no me quería recibir mis oficios de cumplimiento de indicadores. ¿Por qué? Porque era una instrucción, ¿no? O sea, audios de la gente está cuando no te Sí, quiere recibir. que no te quiere recibir un por oficio. órdenes Puntualmente te decía, no le recibas un oficio a Leila. ¿Sí? Así. ¿Por órdenes del presidente o no te decían nada? Pues no me decían nada, pero entonces yo decía, ¿es una instrucción? No, entonces ¿por qué no me la recibes? No, no te la puedo recibir, pero ¿por qué no? ¿No? Claro que yo ya sabía de dónde venía la cosa, o sea, yo lo detecté desde muchísimo tiempo que no me resolvía, entonces lo que yo empecé a hacer, porque, perdón, pero yo sí tengo experiencia en la administración pública, es enviar todo por oficio, ¿no? Y pues ya con mi oficio, eso era lo que yo metía en mis indicadores. Cuando yo me fui, yo dejé todo documentado, y también me encargaba de hacer convenios, y había convenios que estaban detenidos, ya aprobados por todo el mundo, incluso por consejería así jurídica de las instituciones, y lo único que faltaba era que él me diera la fecha para la firma. Entonces, de hecho, me salí yo y los tuvieron que aprobar porque no tenían ya convenios, entonces para cumplir los indicadores ahí estaban trabados, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas eran muy, muy comunes. Y entonces, claro, ¿qué decía él? Porque
se presentó en otros casos, decía, la compañera no cumple con su trabajo, pero todos veíamos que no se cumplía porque él no daba la luz verde. Entonces yo dije, no, esto está muy peligroso, porque también se decía, ¿no? Porque había amenazas veladas de levantar actas administrativas a destiempo cuando tú ya no estabas ahí, porque las actas que te hacen ahí no necesitas que lleven tu firma, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Entonces yo dije, ¿a qué me estoy arriesgando aquí? A estar esperando a qué, ¿no? Yo me voy, aparte de otras cosas que pasaron ahí con mi equipo, que les decía que no me hablaran, ¿no? Y yo, yo presenté mi renuncia después de un evento donde se portó pésimo, y él me pidió que me quedara hasta diciembre para cumplir con los indicadores que él mismo me retenía. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Hasta diciembre, todo bien. Pero sin embargo, pues ya fue cuando se empezó a correr el rumor de que había un hostigamiento sexual, ¿no? Y pues yo me fui. Ahí sí fue cuando dije, no, yo a esto sí no lo tolero. Hay ¿no? una denuncia, ¿no? Sí, hay una denuncia de hostigamiento sexual. Sí, de una compañera que a mí me tocó. Yo no vi el hostigamiento, pero sí vi el hostigamiento laboral, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está la denuncia. Tiene más de un año en el órgano interno de control sin que pase absolutamente nada. ¿Quién es el titular o la titular del órgano interno de control? Había una, es la misma que tuvo sí, al principio es la misma, problemas. Con problemas donde también se le llamó la atención, ¿no? Andrés Escalante. Sí, entonces, a ver, yo sí tengo que decir que las compañeras del órgano interno de control siempre nos trataron muy bien. De hecho, yo acudí con ellas a pedir asesoría porque les dije, oigan, pues no me quieren recibir mis oficios, ¿qué hago? Y ellas me dijeron, no, pues mándalo por oficio, por correo, con copia para nosotras, y nosotras vamos documentando todo. Perfecto, ¿no? O sea, todo bien, pero yo desconozco las inercias que pasen al interior del Congreso que impidan realmente que esas quejas puedan, por lo menos si no llegar a un buen puerto para las compañeras, pues investigarse, ¿no? Pues lo que siempre pasa, ¿no? Político, es un asunto que se politiza a final de cuentas, pero bueno, ahorita entramos más a detalle. Has hablado, Alejandra, de que les pide también la renuncia, ¿no? Dicen, sí. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo sucede eso? O sea, ¿es llegando así luego o qué sucede que luego? Porque he escuchado de algunas, es lo mismo, que oye, pero fírmame aquí esta renuncia para tenerla ahí, ¿en qué momento sucede eso? Bueno, te hablaré desde mi experiencia. A mí no me tocó que me la pidieran cuando entré, y mi contrato era de 6 meses. Entonces, el 20 de agosto estábamos intercambiando mensajes con la persona que me revisaba los diseños, en fin, y las publicaciones, y el presidente me manda un mensaje muy irónico sobre un tema irrelevante totalmente, un acento totalmente irrelevante. Entonces ironiza, me manda un mensaje así con ironía, y yo digo, bueno, ya basta, porque ya me había hecho otras actitudes muy desagradables, y me bloquea el presidente de la comisión unos minutos, ¿no? Y yo, bueno. ¿Cómo te bloquea? Del teléfono. ¿De WhatsApp? Del ¿sí? WhatsApp. Okay. Entonces yo me bloqueo el presidente, ok. Al otro día. ¿Te diste cuenta? Porque ya no aparecía la fotito y ni el mensaje. Pero luego ya apareció, o sea, como un berrinche, ¿no? Y al otro día hablo con una excompañera y me doy cuenta que ellos hablaron del tema. Entonces habla conmigo porque me decía, ven, vamos para afuera. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo ayer? Muy mal. Y voy a renunciar. Yo ya no le aguanto más al presidente. Me parece una falta de respeto. Yo no tengo por qué tolerar esta actitud hacia mi persona. Entonces ella me dice, bueno, pues sí, ok. Entonces un poco lo habían acordado. Un poco había como que sí que se vaya, ¿verdad? Entonces yo presento mi renuncia ese día, el 21 de agosto, y en mi renuncia escribo, me voy porque hay un ambiente hostil y no pude realizar mi trabajo a pesar de mi experiencia. Realmente es una renuncia muy sencilla, ¿no? Pero sí dejé claro que había un ambiente hostil. Entonces me lo recibieron con sello y todo, que pobre chica la han de haber regañado porque me lo selló y todo, lo mandé por correo, y al otro día me habla otra vez esta intermediaria y me dice, oye, fíjate que el presidente quiere ser tu amigo, no te vayas, espérate a que se acabe tu contrato, faltaban 27 días. Y yo, no, claro que no me voy a quedar, ¿a qué me voy a quedar? ¿A que me haga algún tipo de grosería? No estoy a gusto, no me gusta cómo me trata, ni al equipo.
no, pero es que mira, no me lo pidió, pero pues si me puedes dar la carta de renuncia, porque le puede afectar en el OIC. Y yo, la carta de renuncia, yo, no. Y entonces después de eso me dice, es que te pueden hacer un acta, te pueden poner un acta administrativa es una investigación muy profunda. Entonces yo las veía a esta chica y yo decía, me está manipulando, me está amenazando, pero antes de eso querían ser mis amigos. Y yo, bueno, ok, voy a pensarlo. Pero por supuesto, pregunté si me iba, no sé, a pasar algo súper terrible si me hacían un acta administrativa. Me dijeron, claro que no. Y yo me mantuve firme. Y creo que eso no les gustó nada, que me hubiera mantenido firme. Y después de eso fue cuando escribo la columna. Entonces entonces yo no firmé ninguna renuncia que ellos me hubieran dado. Yo presenté mi renuncia y el presidente declara en esa entrevista que tú dices con Juan Carlos, declara que yo no cumplí indicadores. Sí, es lo que te iba a preguntar. Y tal como lo dice Leila, yo no tuve ninguna notificación, pero aparte, los indicadores, claro que estaban súper cumplidos y te puedes asomar a hacienda.gov.mx, busca organismos autónomos, busca Comisión Estatal de Derechos Humanos y busca Dirección General de Comunicación Social. De abril a julio, que es donde estaba ese periodo, porque agosto apenas iba a confirmar, y tú vas a poder ver que los indicadores dicen 1200% cumplido, no sé, una cosa exagerada, pero y hay indicadores que estaban bajos precisamente por lo que dice Leila. Las quejas de oficio, los diseños no los aprobaba, el Ombus móvil, que eso es algo súper raro que siempre cuestioné, porque varias áreas tienen el mismo indicador y entonces pues hasta parece raro que, no digo yo cómo todos van a poner el mismo indicador, es como un poquito inflar ahí los números, pero bueno, no sé. Y entonces yo no podía cumplir ese indicador porque no estaba a mi cargo el Ombus móvil, que es un carro con un logo. Entonces, ¿cómo voy a cumplir si no haces que salga ese carro? Y yo no lo puedo cubrir. Entonces, por eso era bajo ese indicador. Pero por lo demás, claro que lo superamos. Jamás me mandaron un mensaje. Y él dijo que me fui una semana antes de mi contrato y de que yo supiera que me iban a que ya no me lo iban a renovar. Nunca me notificaron nada. No faltaba una semana, faltaban 27 días y jamás se me dijo que no me iban a seguir contratando. Entonces, bueno, una serie de mentiras que me impresionan todavía, ¿no? Bien, Michelle, ¿cuál es al final el objetivo de ustedes? ¿Es que sea destituido, que sea Lo que queremos es que el Congreso haga su trabajo. Nosotras ya pusimos la denuncia y estamos contando nuestros casos y queremos que hagan esa investigación y ellos verán qué procede. Lo importante aquí es que hay un foco rojo muy importante en la Comisión de Casos de Violencia Laboral. No podemos permitir que la persona que está a cargo de defender los derechos humanos en el Estado sea uno de los principales violentadores. Entonces lo que queremos es que el Congreso haga su parte y ellos deciden si lo destituyen o no. Okay. Esto es, vi que bueno, no sé si él estaba ahí para recibirles el documento o simplemente coincidieron David Figueroa. Él es él preside la comisión de... La comisión de transparencia. La verdad es que fue una coincidencia muy afortunada, porque pues iba saliendo... se dirigía al aniversario de la comisión, de hecho. Justo, eso fue lo que nos dijo, ¿no? Y nos atendió muy bien y dijo que él que no iba a las comisiones a las que le dirigíamos el escrito a la de él, pero que igual por ser parte de transparencia podía solicitar, ¿no? Pero la verdad es que no hemos tenido ya mayor comunicación por parte del Congreso, estamos esperando. Y también hay que decirlo, un poco temerosas porque ya aquí ya huele a posada, ¿no? Entonces han de creer que se nos va a olvidar el tema y pues no es así, ¿no? Es en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí. ¿Quién es la y la de Igualdad de Género y también a la de Trabajo. Mandamos. Está el diputado René García es quien preside, del PT, quien preside ese. Mira, sí, están Edmundo García Rojo, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, a quienes les pedimos que también una reunión para platicar sobre el tema. ¿Qué partido es la diputada de Morena, PT? Sí. Bueno, no está bien. Y luego la diputada María Alicia Gaitán Sánchez, de Igualdad de Género, y Óscar Ortiz Arballo, de Asuntos del Trabajo. 4 comisiones. Con la diputada platiqué ese mismo día porque coincidí en la presentación de un violentómetro por parte del Colegio de Sonora.
Y le conté, ¿no? El caso y pues me dijo que iba a checarlo y que pues se comunicaba con nosotras, ¿no? Y le dije, el problema, diputada, es que somos muchas. Le dije, y usted sabe que cuando somos muchas la cosa se pone, ¿no? Y se rió y me dijo, sí entiendo, ¿no? Como que entendía que pues si ya eran muchas era como que, ¿qué está pasando, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que realmente pues sea, digamos, de interés, porque si no fue la legislatura pasada con esa llamada de atención que le hicieron barbarísima, pues ya no entendemos qué más necesitamos. Mira, hay muchas deficiencias dentro de la comisión, que con todo este catálogo que sacó de baterías para eficientar la comisión, yo no vi que sacara el protocolo de atención a violencia y hostigamiento sexual, el cual la área de la Dirección de Asuntos de la Mujer, que estaba a mi cargo, junto con la Oficialía Mayor, lo trabajamos. Hay un proyecto ahí que se quedó pendiente y que, a pesar de que éramos la Administración de la Paridad, ¿no? Nunca lo quiso sacar avante, y por algo ha de ser, ¿no? Entonces, desde esas pequeñas cosas, digamos, hasta la falta de atención profunda de lo que pasa en la comisión. O sea, creo que ya hasta donde entiendo ha habido ya algún tipo de observaciones, porque hay porque hay poco personal, ¿no? Se va la gente y no llega nadie a cumplirlo, entonces la gente tiene que sacar los indicadores de otras áreas, que también era en mi caso, ¿no? Entonces, en fin. Bueno. Algo importante también es que el equipo con el que ingresó, ya no hay nadie que esté trabajando todavía en la comisión, y muchos de ellos desertaron por su salud mental. No, renunciamos, la gran mayoría. Sí, salvo una persona tal vez que todavía permanece ahí, todos renunciamos. O sea, estamos hablando del equipo que la mayoría en Con cargos de dirección y coordinación, ¿no? Sí. Que fue mi caso. Más o menos de cuántas personas como hablamos ahí? 9, 10 personas. Y solamente una está... Bueno, hay quienes, son pocos, ¿no? La verdad he visto pocos que de pronto cuestionan, y lo que más veo en estos, cuestionan, lo que ustedes, el movimiento que están generando. Lo que he visto que son más recurrente en cuestionar es que dicen, bueno, ¿por qué si son 33 nada más se presentan 5? Ahorita tuviste una introducción de eso, ¿no? En cuanto a que muchos tienen procesos abiertos y prefirieron pues no entrar, pero en un dado momento van a aparecer estas 33 personas o no es necesario. Algunos relatos que han salido por ahí en redes sociales, pero a ver, cuando nosotros sacamos esa cifra era más que nada como para que se pusiera atención de que el flujo de personal es un síntoma, es un reflejo de algo, ¿no? Y no nos corresponde a nosotras a crear el litigio que las personas que tienen que hacer la fiscalización tienen que hacerlo. Ahora, es muy difícil que siempre se cuestiona a la víctima de ¿por qué no denuncian? Incluso a nosotras, ¿no? Pero al principio era, ¿cuántas denuncias en la fiscalía? A ver, la fiscalía no es el único camino que existe para las víctimas, ¿no? Y menos cuando es violencia laboral. De hecho, yo como abogada sería, al menos que sea una situación sexual, yo lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es muy desgastante, porque tienes que comprobar muchos elementos, tienes que pasar por un proceso de peritaje muy crudo, mientras tú tienes que resolver tu vida laboral, ¿no? Entonces, por eso las compañeras, creo que muy sabiamente, apostaron por la vía administrativa, porque su intención no es que las quemen tampoco y que no puedan contratarlas después, al contrario, ¿no? O sea, tienen una carrera profesional que debe de seguir ahí, pese a que se toparon en su vida con un personaje como este. Okay. También lo escuché en la entrevista negando la existencia, o que por lo menos él no ha sido notificado por el parte del órgano interno de control. ¿No lo han notificado? Eso se lo tienes que preguntar al órgano interno de control, no a nosotras, eso no nos corresponde a nosotras. Sí, lo que sí ha recibido son las renuncias en su momento. Una compañera escribió, por lo que lo hago responsable de cualquier daño, he tomado la decisión personal de renunciar debido al continuo hostigamiento laboral y acoso personal del licenciado Fernando Rentería Barragán, por lo que lo hago responsable de cualquier daño directo a mi persona o familia, así como descrédito o ataques a mi desempeño laboral y profesional, prestigio y dignidad personal que llegara a sufrir por este motivo.
Este otro, que lo firmé yo, esta decisión se debe a que durante mi permanencia en esa institución experimenté un ambiente laboral hostil y fue prácticamente imposible aplicar un proyecto presentado con base en mi experiencia. Alguien más también dijo, experimenté un ambiente laboral hostil caracterizado por acciones de hostigamiento, comentarios despectivos, falta de comunicación y asignación de tareas fuera del horario laboral. Esas acciones no solo afectaron mi bienestar emocional, sino que también obstaculizaron mi capacidad para desempeñar mis funciones de manera óptima. Aquí también otra compañera, no pude desarrollar mi profesionalismo como diseñadora de manera plena, a pesar de que presenté ante usted y la Secretaria General proyectos innovadores y alineados con los objetivos de la comisión, enfrenté constantes cuestionamientos sobre mi capacidad, humillando, denostando, menospreciando mi trabajo e incluso recibí comentarios pasivo-agresivos que minaron mi confianza, motivación y pusieron en duda mi desempeño. A pesar de que en todo momento, y me consta, realicé mi trabajo con profesionalismo, incluso en horas inhábiles y fines de semana. Desafortunadamente, después de evaluar las circunstancias y de realizar una profunda reflexión, llegué a la conclusión de que mi situación laboral no es sostenible, ya que durante más de un año he experimentado un ambiente laboral en el que han ejercido actos de hostigamiento de manera sistemática en mi perjuicio, situación que soporté por la necesidad de contar con un empleo. Lamentablemente, quienes ejercen y han ejercido esos actos de hostigamiento seguirán en sus puestos y somos las víctimas quienes tenemos que optar por abandonar los espacios que con nuestro trabajo hemos alcanzado. Entonces, el presidente sabe. Sí. A ver, algo importante aquí también es que, claro, son 33 casos, no los tenemos todos documentados. 33 al día. 33, ajá. Pero ya tenemos estos. ¿Cuántos casos serían suficientes para que pongan atención en lo que está pasando en la comisión? Otra cosa es que las víctimas acaban afectadas muy gravemente psicológicamente. Muchas de ellas tienen mucho miedo de lo que les pueda pasar si hablan, si dan la cara. O sea, nosotras estamos haciendo esto porque nuestras convicciones y nuestros valores nos hacen hacerlo, pero realmente sí te preocupa la imagen pública que estás creando, porque nadie quiere ser la trabajadora conflictiva. Sabemos que esto puede traer algo negativo, pero al mismo tiempo, esos mismos valores es como que no nos dice que tenemos que poner esto al ojo público y tenemos que empezar también a cuestionar las dinámicas laborales que tenemos en muchos lugares, porque debido a este movimiento que hemos creado, muchas personas también se han empezado a dar cuenta de la clase de lugares violentos en los que están laborando. Sí, bueno, y la función pública. Y sobre todo de quienes están en el poder. Sí. Digo, tú tuviste aquí un caso también muy, muy estremecedor y creo que habla también de un perfil, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo también, exacto, ¿no? O sea, no es casual que haya habido tantas dilaciones, tantos obstáculos para la promoción de la ley 3 de 3, ¿no? En el caso de la comisión no fue así, porque también habíamos mujeres que estábamos ahí empujando adentro, ¿no? Pero sí ha habido muchísima resistencia, ¿no? Que creo que es muy importante que se le dé el peso que se debe de dar, ¿no? O sea, en fin, ojalá tu psicóloga que trajiste aquí la vez pasada también pueda analizar otros perfiles que creo que hay similitudes. No, era la terapeuta de la víctima. Sí, pues. Pero incluso en ese 3 de 3 también sería importante agregar tal vez otro paso que asimile los perfiles psicológicos de las personas y son capaces de liderar equipos. Sí, ese es un tema, ¿no? Porque no solamente afectas el funcionamiento de un trabajo, estás afectando a una persona que tiene una familia, que tiene una vida social. ¿Qué clase de calidad de vida estamos creando en esta comunidad? Totalmente. Bueno, pues digo, a reserva de lo que gusten agregar, algo que no les haya preguntado y que quieran que sí, no se les deje pasar. Se me pasaba nada más recordarle al auditorio que también cuando fue aquella estocada de mediados de año, hubo una compañera, ¿no? que salió y que presentó, bueno, que exhibió que había presentado una denuncia por discriminación. Aquel asunto con los aquel asunto, sí. Y que yo creo que se diluyó entre tanta cosa, ¿no? Pero es importante retomarlo aquí. Él perdió un caso por discriminación de género contra una compañera que también denunciaba que era casi un asunto laboral. Era un asunto, porque ella se fue por la vía laboral, ¿no? Sí. Entonces. ¿Cómo se...? Sí, no decimos el nombre de la compañera, okay. No. Pero ahí está y lo ganó, ¿no? Y no se ha ejecutado, digamos, porque la persona, el titular, Rentería, se amparó,
¿no? Amparó esa resolución. Entonces, pues bueno, ahí está un caso también ya, ¿no? O sea, ¿qué más quieren, no? Este es de antecedente, el antecedente grabadísimo en donde se le llama la atención. Y todo esto que le estamos recordando que ya tiene la información el Congreso. Entonces, bueno, pues lo que queremos es garantía de no repetición también para las compañeras que están allá adentro, ¿no? Y una investigación puntual de los casos que ya se han presentado. Lo que se me estaba pasando preguntarte, porque por tu perfil que eres abogada, en cuando pones este tipo de denuncias dentro de el órgano interno, ¿cuál es el proceso? Ellos ¿tendrían que comunicarse en algún momento con ustedes, otra vez para notificarles algo? ¿Qué es ¿Cómo es el proceso? Se supone, y sí pasa, ¿no? O sea, ahí te agregamos en el caso de la compañera de hostigamiento sexual, a ella se le dio digamos, un acuerdo en donde se había admitido su denuncia, entonces su queja, no puede decir que el órgano interno que lo desconoce. Ya nosotros no tenemos acceso al resto del expediente, pero yo platiqué con esta persona y lo que me dijo es que ella nunca se habían comunicado con ella, ¿no? Sí, que ella también pasó por muchos procesos y tenía mucho miedo y que tampoco ya le quiso dar como impulso por esa vía, ¿no? Porque en realidad no hay mucha esperanza de las compañeras cuando van al órgano interno de control, hay que decirlo, ¿no? Se hace porque es algo que tienes que dejar de precedente, ¿no? Pero bueno, y por lo que platicamos con las demás, tampoco ha habido seguimiento en ese caso. Lo que tendría que hacer es notificarse a la otra parte y después, pues, seguir un procedimiento en los tribunales administrativos. O sea, tiene que haber un seguimiento. Exactamente. Pues, ¿no? Y ha pasado también lo mismo con ustedes, que no se han comunicado todavía. No, fíjate, yo por ejemplo mi renuncia no le marqué copia al OIC, pero yo la presenté el miércoles y el lunes siguiente yo fui a las oficinas del OIC, hice de conocimiento lo que estaba pasando, porque también hubo un manejo muy curioso con mi entrega. Hago la entrega, una simulación desde mi punto de vista, porque me firman, no me quieren dar mi copia de la entrega, voy al OIC, expongo todo y después me vuelven a citar para otra entrega, donde está otra persona, donde ahora sí va el OIC, y estando en esa reunión, donde yo les pregunto, bueno, ¿y la otra entrega fue de mentiritas o qué? Pero pues en la primera no le llamaron. Eso, ¡qué impresión! No le llamaron al OIC, entonces yo pedí mi copia y no me la quisieron dar. Y yo, ¿por qué no me dan mi copia? Ay, es que ahorita te la damos. Jamás. Me fui al OIC, les dije, y entonces me volvieron a hacer una entrega otra vez, copy-paste, pero ahora con el OIC, y yo ahí mismo yo lo expuse y pues no pasó a mayores. Me dieron mi copia muy a su pesar, entonces yo les decía, bueno, pero ¿por qué no me quieren dar la copia? Me hacen dudar, me hacen desconfiar. Estoy entregando la computadora, todos mis indicadores, mis carpetas, ¿cuál es el problema? Entonces, bueno, hoy se está enterado de mi casa. Eso también es muy curioso porque te privan el acceder a documentos. O sea, en mi caso fue la carta que me daban de baja del listezón. Uh-huh. La solicito a los compañeros de recursos humanos. Me dicen que todavía no la han entregado, el listezón no la ha entregado. Vuelvo a llamarles. Pues ya no me contestan WhatsApps ni llamadas. Hago la solicitud a través del OIC. El OIC de que pues es que tenían órdenes de no entregar tu carta. Cuando o sea, ¿el OIC te confirma eso? El OIC me confirma eso. Renuncia el compañero de RH el viernes pasado y me dice que, oye, disculpa por no haberte entregado la carta, pero es que tenía órdenes de no entregarte esa carta. Y la renuncia también por lo mismo. Ajá, mismos siguen, motivos. siguen acumulando renuncias y movimientos. Siguen. Por lo mismo, por salud mental. Y es que esa es otra, ¿no? Los OIC en todas las dependencias y los órganos autónomos prácticamente, o sea, se negocian con los titulares. Digo, no sé si este es ignoro si este sea el caso, pues, pero sí es algo muy recurrente que te ponen a alguien ahí, que, por ejemplo, recuerdo inmediatamente, sí se me viene a la mente el caso del ISAF, donde le molestaba a la auditora mayor, esa persona que llegó, exactamente el día que llega le está diciendo que renuncie, que se lo compensa de otra manera, alguna asesoría por fuera, así, hasta que él se rehúsa y termina destituyéndolo el Congreso, y es algo que pasó así como, pues yo creo que yo fui el único que publicó eso, porque evidentemente, pues querían tapar esto, ¿no? Pero esto lo estoy diciendo porque, por lo general es eso, buscan quién no te va a molestar, o si al poder te quiere joder, pues a lo mejor te va a poner alguien que sí te incomode ahí. O sea, no hay, si me explico, o sea, no
no es algo como debería de ser, pues, ¿no? La simulación, ya saben, pues sigue prevaleciendo, ¿no? Pero bueno, esa es otra que se debería atender, ese tipo de cuestiones. Yo no sé, los pinches congresos son oficialías de partes, o sea, simplemente están volteando ya a Palacio a ver la señal que les va a mandar el Ejecutivo de cómo se van a comportar, qué van a votar, o sea, y yo no sé, a veces hasta me pregunto si para qué queremos congresos, ¿no? Cuánto tan caros que nos salen, pues no, y no. Pero bueno, en fin, por lo pues pronto hay que sí. visibilizar, Sí. hay que visibilizar estas prácticas. de Así verdad. es. Yo, pues, había acordado tener una entrevista, con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, para hablar de este tema y también de los indicadores que presentó en el aniversario, que pues me parece interesante eso, el trabajo que se está haciendo por fuera, que no es obviamente solo él, es un equipo. Pero Ajá, aquí se me hace un análisis bien importante, porque él con Juan Carlos Zúñiga habló que pues presentamos la renuncia porque sabíamos que no se nos iba a renovar, porque sí. no cumplíamos con los indicadores. A ver, si estamos monitoreando un total de alrededor de 33 personas que renunciaron por salud mental, porque ya no podían estar en ese ambiente hostil, y tienes una plantilla de alrededor 70 personas, o sea, esa es la y creo que son menos alrededor ahorita, de 70 personas, ahorita son menos, pero ¿tendría números tan relevantes si la mitad del equipo ha sido tan incompetente durante todo este tiempo? Al menos que lo haga todo él. Ajá, que es insostenible, pues. Perdón, perdón. Entonces es eso, pues, o sea, realmente, o sea, porque quiso menospreciar el trabajo que hicimos, cuando, o sea, realmente del área de comunicación del tiempo que estuvimos podemos comprobar que esos indicadores se cumplieron, muchos de ellos, el 400, el 500%. No tendría sus números históricos si el equipo fuera tan ineficiente como dice que es, o las personas que han desertado fueron tan ineficientes como dicen. Sí, porque esa es otra realidad, ¿no? Sí se ha hecho un buen trabajo, insisto, no es de una sola persona, de la cabeza, es muy meritorio y todo, pero pues es a través de todo un y equipo. Y también a qué costo se que, han logrado esos indicadores, porque es trabajar en horarios no laborales, es estar bajo un nivel de presión increíble e innecesario, porque todo es por estar en estos ambientes laborales de no le hables, háblale, las formas, cuando esos números se pudieron haber, yo creo que quintuplicado, mucho más grandes, si se hubiera tenido un buen plan de trabajo y si se dejara trabajar. Fíjate, una querida amiga, porque hemos tenido muchas respuestas en nuestras redes, escribió algo que a mí me gustó mucho y hasta lo puse con mi portada. Ella dice: no importa si un profesional se desempeña con rectitud y diligencia en sus responsabilidades públicas. Si en el ámbito de lo privado y en el trato a sus subalternos es despótico, ese individuo no nos sirve para edificar instituciones sensibles y eficientes. Trátese de la materia de responsabilidades que sea. Bien, hay otro, no es mía la duda, yo nada más me gustaría aquí para que ustedes también aprovecharan. Y si es tuya también, échala. No, yo mismo, yo las pregunto, sí, por supuesto, no, Dale. a mí yo más bien lo hago ahorita para que, pues, que también quede firme, ¿no? Ya otro colega se lo hizo ver en cuanto, pues ya sabes, hay quienes especulan de que alguien las está manipulando, eso, y yo pienso igual que lo que le dijo Zúñiga, digo, son mujeres de una trayectoria reconocida, con un prestigio ya también por lo que han hecho, lo que han trabajado, pero ¿qué dirían a eso en cuanto a que alguien las está, que esto forma parte pues de una andanada, quizás como la que, como dijo Leila, la primera estocada ahí en verano? Yo no lo, insisto, yo no creo que sea así, pero yo lo veo que son dos totalmente aparte. Pero, ¿qué les gustaría decir sobre esto? No es. Totalmente no. Y ya, o sea, Sí, muchachos. eso que dicen, o sea, nuestras carreras profesionales nos preceden, no formamos parte de ningún grupo político, ni siquiera queremos que los destituyan, queremos que se abra la investigación, que haga lo que tiene que hacer el Congreso. Y que pare. Y que deje de realizar estos actos de violencia. Queremos tener una comisión de derechos humanos que realmente defienda los derechos humanos, que sea congruente con lo que dice, con lo que expone,
que las personas que laboran ahí puedan trabajar, que puedan cuidar su salud mental. No nos gusta estarnos exponiendo, o sea, es lo que estamos haciendo, qué padre, vamos a hacerlo. No, nos genera, sí, un poco de temor, no sabemos qué pueda pasar, es algo que se queda en nuestra carrera también, no queremos ser las problemáticas. Es un temor en cuanto a que, digo, me parece importante precisarlo, si es solamente un temor laboral de que nadie las vaya, que ustedes crean que nadie después las puede contratar, o un temor hacia que peligran Tú ustedes. leíste la su carta integridad de la física. compañera que aparte era su secretaria técnica, que dice que ella y su familia tenían... Sí. Si su secretaria Lo hacía técnica directamente dice responsable de cualquier cosa que le pasara a ella y a su tremendo, familia. ¿no? O sea, aquí vamos a hablar O de sea, los sí, hechos, de lo sí, que nos son- ha pasado a nosotras, ¿no? Sí. Pero de que hay escritos, de que hay antecedentes, de que puede existir, pues ahí está, firmada por la ¿Y compañera. ustedes temen entonces también eso? Sí. Pues mira, yo al principio cuando me fui, sí, porque yo pasaba por una situación familiar compleja, ¿no? Y que por muchos lugares se me llegaban muchos rumores muy raros, muy raros, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Eso cuando Cuando recién yo saliste. decidí irme, ¿no? Y claro, pero también puede ser producto, y eso es parte también, y está documentado, del estrés laboral que uno pasa, ¿no? La violencia laboral obviamente afecta tus niveles de ansiedad y tú estás todo el tiempo a la defensiva. Y entonces, pues sí, es evidente que hay este tipo de percepción, ¿no? Que puede ser percibida por nosotras, ¿no? Y te quiero contestar tu pregunta de respecto a qué opinamos de cuando se nos cuestiona, aunque salga una sola persona, ¿no? Como es el caso de la compañera que vino hace unos días contigo, aunque salgamos 5, al que salgamos 33, siempre se nos va a cuestionar a las denunciantes. Y eso es algo que todavía como sociedad, como medios de comunicación, ¿no? Y como personas acompañantes, todavía no podemos quitarnos de la cabeza, ¿no? ¿Por qué siempre estar juzgando o pensando que hay un complot detrás, ¿no? Afortunadamente nosotras tenemos un perfil, una carrera profesional que nos avala antes de este trabajo, porque si no, imagínense qué dirían, ¿no? Yo creo y más peligroso que lo plantee él. Yo cuando escuché las respuestas que le hizo tan desafortunadas a Zúñiga, dije, híjola, yo no sé cuál de todas las cosas que están ahí son más peligrosas, porque cualquier persona que tenga conocimientos mínimo de derechos humanos y de acompañamiento a víctimas sabe que no puedes dialogar con tu denunciante, esa posibilidad de que vamos a dialogar no es posible, ¿no? Que estás reafirmando lo que se te está cuestionando, no estás poniendo en duda precisamente el trabajo de las compañeras, que es lo que se te está, ¿no?, criticando, que los lugares para litigar tu proceso y tu defensa no es con los medios. Ve, y si tú quieres reparar y decir, aquí vamos a ser transparente, órale, órgano interno de control, vamos aclarando el punto, ¿no? Nosotras venimos aquí porque nadie nos pela, o sea, los diputados no nos pelan, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedan? Los medios de comunicación, obviamente, ¿no? Pero él, como abogado defensor del mismo, no. Tipo, le Entonces, conviene a él que se investigue y que se sí, aclaren las que se cosas. aclaren las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que creo que sí, eso también habla de lo que esperan, ¿no? La buena, la mala víctima, nunca va a haber un buen momento. Él cuestionó y decía que era muy poco prudente, que no habíamos sido empáticas porque lo habíamos hecho en el marco del aniversario. Híjola, cuestionando el momento de cuando las víctimas pueden salir a solicitar, ni siquiera ya una denuncia, a solicitar que las autoridades hagan su trabajo. Como defensor de derechos humanos es deber, ¿no? Nosotras fuimos muy respetuosas, quiero aclararlo, del evento de la develación de busto de Priscila, precisamente porque incluso nosotras fuimos acompañantes. Yo fui acompañante directa de ese proceso, ¿no? Y de ninguna manera lo haría. Pero no por eso no nos vamos a sentar y escoger el momento prudente para él, para presentar nuestra carta. O sea, qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Bien, bueno, aprovecho antes de despedir, porque sí has tocado varias veces el punto de la víctima que tuve el jueves, bueno, que la transmitimos, la grabamos por propia seguridad, ella me lo pidió, por también el estado Claro. de salud mental que se encuentra por la afectación. Ha habido comentarios, ahorita lo aprovecho aquí, me han hecho llegar comentarios, curiosamente es la mayoría relacionados con, o son políticos o relacionados con ellos,
donde fue de muy mal gusto la entrevista. Digo, para empezar, digo, sea el tema que sea, pues siempre va a haber a quien le guste o no, eso no me importa. Lo que sí deberían de tener en consideración es que no es tema personal, precisamente, era un funcionario público, se hizo valer de su cargo, de su privilegio de poder en el que estaba, para estarla hostigando, estarla afectando. La víctima tardó mucho tiempo en que pudiera un abogado llevar su caso, porque todos los abogados no querían, porque no se querían enfrentar a un secretario de Estado. Entonces, que me vengan a decir esas estupideces, que es de mal gusto y que son cosas personales, no, váyanse a la chingada. O sea, era un funcionario público y se hizo, además, antes de que fuera funcionario público, siempre fue una figura pública que se vendía como bueno, ya para que no lo voy a personalizar, pues, pero ahí está, eso nomás le respondo. Ni siquiera, o sea, no fui yo quien buscó a la persona, la víctima me buscó porque ya ella, abrumada de tanto abuso, pues algo similar como lo que pasa con usted, pues no le queda otra más que medios de comunicación. ¿Y por qué me voy a negar a que alguien que haya sido abusado de esa manera, o sea, no tenga voz? No, o sea, pero bueno, ahí está, cada quien tiene también, pues no, está bien, sus gustos y sus... Pero bueno, ese es pues, otro caso también de cómo siempre se juzga a la víctima. a Sí. la víctima, ¿no? En el caso sobre todo de personas públicas, ¿no? Es doble el escusor, es doble el rasero que es. se pone hacia nosotras. Sí. Y por el otro lado, bueno, pues si quiere el derecho de réplica, aquí pues yo también estoy obligado a dárselo, ¿no? Pero pues obviamente, pues no lo he buscado, sé que empezó a hablar, mandar mensajes a otras personas, varias o algunas, bastantes. Solamente empezar. decir que cuando una persona víctima, particularmente, pues en el caso de nosotras mujeres, ¿no? Cuando llegamos a los medios de comunicación es, digamos, la última medida, ¿no? Es porque ya tocaste muchas puertas y esas puertas se te cerraron, esas puertas se negaron o se dilata la resolución, como en el caso de esto, y seguramente es lo que también le pasó a la compañera. Sí, totalmente. Bueno, bueno, pues ahí está. Les decía ya para cerrar que pues está ahí, tenía acordada una entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, para el día viernes, solamente que me la cancelaron no recuerdo si un día antes por un viaje que tenía de trabajo. Quedaron en que me iban a reagendar la fecha. Hasta ahorita pues no he recibido pues esa propuesta, entonces pues bueno, aquí estamos a la espera y bueno, pues también pues si quiere dar su parte, pues bueno, aquí están los micrófonos abiertos. Muchas gracias No, al por la contrario, confianza. muchas gracias. Algo que me Sí. gustaría decir antes Sí, de adelante. terminar No nos queremos ir, es mira, que la vergüenza, el miedo a quién se le hacen los cuestionamientos debe de cambiar de bando. Ya no debe ser a la víctima, o sea, debe ser a las personas agresoras. Queremos que esto también sea un precedente para que otras personas puedan hablar y ver que los mecanismos de denuncia y de defensa sean eficientes. O sea, que realmente aseguren que protejan a las víctimas. El gobernador decía que son tiempos de mujeres, que se demuestre que van a defender a las mujeres. Muy bien, pues ahí está el mensaje. Muchas gracias, Alejandro Gracias. Leila Castro. Gracias. No, Leila Acedo, Acedo, ay, me perdón. andabas Alejandra con Olay. conflicto de familia, no, por favor, conflicto familiar aquí. ¿Cómo es familia? No bueno, y Y bueno, Michelle perdón. Félix. Michelle Félix, antes de que diga otra también. No, muchas gracias por la confianza. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos hasta el viernes.